La verdad que lo que queda pendiente de nuestro programa está dedicado a algo que nos debería preocupar y que preocupa al mundo, como es la cuestión de la ciberseguridad y la responsabilidad de los estados sobre la ciberseguridad. Y esto viene a raíz de una empresa, como se llama la empresa Palantir, que está a cargo de un visitante en Argentina muy extraño que se llama Peter. Peter Thiel. Peter. Es alemán, no es Peter, es Peter. Peter. Peter Thiel. Me lo dijeron el otro día, que Peter tengo que Thiel. decir Peter Thiel. Para eso queríamos hablar con el Oscar Nis, quien es ex responsable de ciberseguridad de la provincia de Buenos Aires. Así que le damos la bienvenida a Oscar. Manuel Parola, Mónica Ambrosetti y Julio Leiva los saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. La verdad que nos preocupa un poco esta situación en función de las garantías de los derechos individuales y de la data digital o la Big Data, en la que participan estas empresas, quitándole la soberanía al Estado y también la posibilidad de la privacidad a los argentinos y argentinas en este caso, que es nuestra preocupación, pero que ya han dado ejemplo Palantir al asesorar a ICE, que es esa policía de migraciones muy agresiva del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo lo ha visto usted, Oscar? Sí, mira, efectivamente es una preocupación, ¿no? Cualquiera de estas grandes compañías tecnológicas que manejan y analizan tan grandes volúmenes de datos son una preocupación, sobre todo porque lo hacen sin regulación alguna, ¿no? Eh, Creo que el problema pasa por ahí más que por los objetivos de la tecnológica, de la empresa tecnológica, que puede ser reprochable, obviamente, eh, hasta sus fundadores pueden ser reprochables en sus posturas sociales y políticas, pero en definitiva son los estados los que tienen que preocuparse por poner límite o intentar poner límite y regular el uso de estas plataformas y los desarrollos, sobre todo cuando hacen desarrollos que usan inteligencia artificial, los desarrollos de los algoritmos de estas compañías, ¿no? Así que sí, sin duda es una preocupación, y quizás por los dos motivos que te comentaba recién, ¿no? Por los objetivos de esta empresa, porque esta empresa es muy particular, porque nació financiada incluso con fondos de la CIA, ¿no? Con IQTEL, que son el brazo de inversión de la CIA. Entonces, quizás esta empresa en particular, desde su fundación, tiene detrás o subyace, digamos, un objetivo político, ¿no? Y por otro lado, la otra parte que yo te comentaba recién es que no hay regulación suficiente, en Argentina muchísimo menos, no tenemos regulación para el desarrollo y uso de las IA. Entonces se convierte en un problema. Como vos decías, un problema para la privacidad de los datos y un problema sobre todo para la soberanía de los datos de los ciudadanos de nuestro Estado, ¿no? Del Estado argentino. Hola, Mónica Ambrosetti lo saluda. Quería consultarle porque Totalmente. a finales del 2025, cuando este gobierno de Milei promulga el decreto de necesidad y urgencia 941/2025, ahí reformó la Ley Nacional de Inteligencia Nacional ¿Sí? y con ese decreto crearon la Agencia Federal de Ciberinteligencia, habilitando Sí, de alguna manera el cruce masivo de bases de datos estatales bajo un enfoque de contrainteligencia preventiva, ¿no? Entre comillas, lo que sí. facilitaría legalmente la implementación de herramientas como las que ofrece Palantir. Ahora, por otra parte, tenemos una ley de protección de datos personales, la 25.326, que es la ley principal que regula la privacidad en el país. Entonces, ¿cómo se concilia esto, ¿no?
algo que por una parte vendría a dar un marco de legalidad con Sí, te entiendo. esta ley, más a esto que vamos a sumarle una jurisprudencia de la Corte Suprema del 2026 que dicta un fallo clave, ¿no? Declarando inconstitucional el uso de datos personales por parte del Estado sin consentimiento cuando no existe un interés legítimo. ¿Cuál sería un interés legítimo? Sí. O sea, ¿se da cuenta? Si nos puede esclarecer un poco, se lo vamos a agradecer. Sí, Mónica, es un poco, digamos, vos tocaste 3 puntos que están regulados, o 2 puntos, mejor dicho, regulados por separado. O sea, por un lado la ley de protección de datos personales y el decreto de Milei que modifica un poco la ley de inteligencia, o mejor dicho, la regula de otra manera, la ley de inteligencia. Ahí quizás no haya una contradicción entre esas dos cosas, porque en el decreto reglamentario de la ley de inteligencia, que modifica su funcionamiento, en definitiva está argumentando que puede hacer análisis de datos en función de la seguridad nacional, y ahí es como que no hay mucho que discutir. Eso por un lado. Por otro lado, la Ley Nacional de Protección de Datos Personales lo que hace es proteger los datos de los ciudadanos en cuanto a su divulgación o su uso, como vos decías, su uso para los fines que no hayan estado, digamos, que no hayan estado tomados esos datos, no hayan estado ingestados en alguna base de datos. Pero bueno, todo eso queda eximido por el tema de seguridad nacional. Eso por un lado. De todos modos, nuestra ley de protección de datos personales es antigua, digamos, está ya necesitando de una reforma. Claro. Que hay una presentación ya hace 2 años, está en tratamiento un proyecto de ley que lo modificaría, ¿no? Por otro lado, esta Agencia Federal de Ciberinteligencia, en realidad ya existía un área de ciberinteligencia en la ex-AFI, que esta ley, que se transforma en agencia, que lo que se hizo ahora transformó en agencia, después de una deriva en donde se había desarmado este área. En el primer año de gobierno de Milei se desarma este área, el área de ciberinteligencia, que es absolutamente necesaria, se desarma, se crea ahí dentro de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Después de un año vieron que eso no funcionaba, desarmaron esa agencia de ciberseguridad, la llevaron nuevamente a Jefatura de Gabinete, que es donde estaba, y vuelven a crear el área de ciberinteligencia dentro de la CIDE, en este caso, ¿no? O sea, toda una cosa ahí que se perdió 2 años de tiempo en esto, ¿no? Que existe un área de ciberinteligencia está perfecto, está bien y es necesaria, porque hay que prevenir, analizar y evaluar cuando hay una posible agresión cibernética, digamos, contra el Estado Nacional o contra cualquiera de sus organismos. Eso es necesario. Ahora, que se haga un mal uso, si vos analizás el decreto, no encontrás grandes problemas. El problema es si se hace un uso incorrecto de eso, ¿no? Y utilizar enormes bases de datos y herramientas como de Palantir, sí es hacer un mal uso de estas herramientas y tergiversar de alguna manera lo que se pretendió hacer con esa agencia de ciberinteligencia. Oscar, le hago una consulta sobre eso. Sí. Perdón que le interrumpa, porque nos queda poco tiempo, pero queremos ser concretos. Sí. Nosotros estamos preocupados por Palantir, pero también estamos preocupados porque de facto la relación entre quién administra esta agencia de ciberseguridad, de inteligencia de ciberseguridad, y termina dentro de la CIDE, que es un organismo bastante oscuro, pero por otro lado aliado o asociado con Tactic, que es un privado representado por el dueño de el Flybondi, Leonardo Scaturice, y que nos vamos enterando ahora los argentinos y las argentinas de esta situación. Mientras tanto, nuestros datos siguen en manos de privados
Y yo no estaría en desacuerdo con que la ex AFIP o la actual ARCA tenga un sistema de seguridad para el flujo de fondos, para determinadas cosas y la información, pero el Servicio de Inteligencia del Estado me parece que no es el organismo correspondiente. ¿Cómo lo ve usted? No, sí, totalmente. Está para otra cosa. El servicio de inteligencia, la CID está para otra cosa. Absolutamente. Eh, sí, sí, te insisto, dentro de la CID, dentro de inteligencia, hay que prevenir los ataques cibernéticos, que no son estafas. Los ataques cibernéticos son otro tipo de cosas, son Exacto. ataques contra infraestructuras críticas, ¿no? Uh-huh. Eso sí hay que prevenirlos. Por eso te decía que se hace un mal uso, en definitiva, se norma no del todo mal, pero se hace un mal uso de las herramientas. Estas herramientas sin duda ponen en riesgo los datos de los argentinos porque son analizados por empresas privadas que no tienen control del Estado. Entonces, sin duda, hasta que en Argentina no legislemos al respecto y desde la CIDE se haga un uso no adecuado de los datos, de nuestros datos personales, sí, estamos evidentemente con una preocupación, debemos estar con una preocupación importante de los argentinos, sí. Oscar, la verdad que le agradecemos, se nos termina el programa, pero queremos profundizar este tema con usted y con otros especialistas porque no es una concepción aventurada, ni siquiera una hipótesis de conflicto futuro, sino presente, con la integración de la inteligencia artificial como herramienta positiva o negativa de acuerdo a cómo se utilicen. Así que le agradecemos la participación y las aclaraciones que nos han podido dar y le deseamos un buen fin de semana. Bueno, gracias, a disposición. Gracias. Pasaba Oscar